Básicamente estas 2 últimas semanas hemos hablado de la fe, la esperanza y el amor, que son las primeras características de la iglesia ejemplar que el Señor nos pone aquí de Tesalónica. Es lo que nos ha enseñado, que es una iglesia de fe, de amor y de esperanza. Y esta semana que mucha gente por acontecimientos sucedidos ha perdido como la esperanza, vuelve a esperanzarse. Hoy les traigo esta palabra que nos recuerda quién es nuestra esperanza. Romanos 5:5, que lo tienen ahí. Y voy a empezar a leer un poco. Yo les traigo el texto en la Nueva Versión Internacional y voy a empezar a hablar en un Nuevo Testamento también que es para el pueblo hebreo, y van a encontrar algunas terminología para irnos familiarizando con los nombres que están puestos en la palabra del Señor y que son mantenidas para el pueblo hebreo. Así que vamos a utilizar los dos textos y yo se las voy a leer en el Nuevo Testamento hebreo. Y esta esperanza no nos decepciona, porque el amor de Dios por nosotros ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh que nos ha sido dado. Ya empezamos a encontrar algunos términos con los cuales se conoce el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y esa es la esperanza nuestra, esa es la esperanza que no nos decepciona, ¿cierto? La esperanza nuestra está puesta en Cristo, ¿no es cierto? No en los acontecimientos que sucedan alrededor nuestro, porque fácilmente la gente pierde la esperanza y hoy muchos están desilusionados o desesperanzados, ¿cierto? Pero nosotros seguimos con la esperanza puesta en que todo está en la voluntad del Señor y que si lo permite por algo es. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, como hemos hablado, todavía estamos en un proceso. Queremos ser esa iglesia ejemplar, ideal, que el Señor habla aquí en su palabra. Ese es nuestro sueño. Sin embargo, la misma palabra nos confirma que estamos en ese proceso. Filipenses 1:6, les recuerdo. Y estoy convencido, o estoy seguro de esto, dice la otra versión, que aquel que empezó la buena obra entre vosotros hará que continúe creciendo hasta que haya quedado completo el día del Mesías Yeshua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en un proceso? ¿Que vamos haciendo perfeccionados? ¿Sí? ¿Hasta qué? El día de Mesías. ¿Cuándo es ese día? Hasta que regrese. Hasta ese día estaremos siendo perfeccionados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y ahora sí vamos a nuestro texto, 1 Tesalonicenses 1:4. Dice: sabemos, hermanos, que Dios os ama y os ha escogido. ¿Sí tienen la seguridad de eso? Algo fundamental que Pablo les dice aquí a esta iglesia. Acuérdense, estén seguros de que el Señor los ama. Eso es algo fundamental que todos tenemos que estar presentes. Dios nos ama a este grupo de personas, ¿no es cierto? Y todo lo que permite es por amor. Y eso es fundamental que lo tengamos claro. Pero segundo, nos ha escogido. Y eso es una de las cosas claras. Quiero llevarlos un poco más adelante, el mismo pasaje de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9. Porque Dios no ha tenido como propósito que sintiésemos su furia, sino que fuésemos liberados por medio del Señor Yeshua el Mesías, que murió por nosotros para que tanto si estamos vivos como si estamos muertos, podamos vivir juntamente con Él. Por lo tanto, animaos los unos a los otros y edificaos, tal como lo estáis haciendo. Y eso es importante que lo tengamos claro. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Que no suframos? No. Como dice, en esta vida van a tener aflicción, ¿no es cierto? Lo que dice que no vamos a tener es la ira de Él, ¿no es cierto? Porque el castigo es para todo el que se apartó de Él el momento que decidió apartarse de Él. El propósito era que sus hijos estuvieran siempre con Él, ¿no es cierto? Pero el hombre decidió del paraíso alejarse de Él, y Él toda a través de la historia
ha querido que no sea castigado al final, porque Él dice, el que no se arrepienta al final de su vida, va a ser ¿qué? Castigado, el castigo real. Estos días leí algo precisamente de los testigos de Jehová, que ellos no creen en el infierno. Ellos dicen, eso no es real, porque Dios es un Dios de amor, pero se les olvida que Dios es un Dios de justicia también, y ya lo ha establecido. Uno de los hijos les dice, si te portas mal, vas a recibir tal castigo. Si no lo cumple el castigo, ¿qué está haciendo uno? Está mintiendo. Le está creando falsas esperanzas. Si el Señor siempre ha hablado con la verdad, y Él dice, el que no quiere ser mío, pues va a recibir, lo único que va a recibir es castigo. Y el propósito mío es que todos se salven y estén conmigo por la eternidad. Ese es el propósito del Señor, ¿no es cierto? Y eso es lo que Él ha escogido siempre, es salvarnos. Y por eso ustedes dicen, ustedes han sido escogidos. Pachito pasó un video esta semana, ¿cierto? Ayer o antier, ¿se fue? ¿Lo vieron algunos? ¿Sí? ¿Quién lo vio? ¿Ah? ¿Otros no lo vieron? Ahí hablaba muy claro de este tema. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Él escogió? Y ahí estaba explicado claramente que fue lo que el Señor escogió salvarnos. No somos escogidos, ¿no es cierto? Y ahí está muy claro. Y yo espero que, y así como Pachito y Gloria y que algunos han quedado inquietos con lo que hablamos hace 8 días, la idea es que todos estemos estudiando e investigando sobre el tema. Y fíjense que ahí van apareciendo cosas que nos van aclarando muchas cosas que hasta el momento estaban siendo ocultas para nosotros, o no las entendíamos. Y el conocimiento del pueblo hebreo nos da una claridad de qué es lo que el Señor nos está mostrando en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y eso es lo que hablábamos ahí, y miremos un poco, porque siempre teníamos la idea que los escogidos, todo el mundo hablaba del pueblo escogido de Dios. ¿Quién era? El pueblo hebreo, ¿no es cierto? Ese era el pueblo escogido. Ahorita vamos a ver, porque uno siempre dice Israel, judíos, hebreos, y hay muchas diferencias entre cada uno de estos términos. Y ya los que han estudiado esta semana ya saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Que para muchos no era muy claro antes de esto. Ya empezamos a ver las diferencias de esto. ¿Sí? Entonces los invito a que, así como algunos están interesados en el tema, ojalá todos se metan en el tema, todos estén investigando. Pues digo, no se queden con lo que aquí yo digo, porque pronto lo entiendo mal. En cambio, así como digo, esto es responsabilidad de todos, ¿no es cierto? Entonces miremos lo que decía Deuteronomio 7, del 7 al 8. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Y a qué me refiero? Porque fíjense que esto, siempre he dicho, el modelo del pueblo hebreo es un modelo en miniatura de lo que el Señor hace a través de toda la humanidad. Y si no entendemos esa miniatura, pues es mucho más difícil entender lo que hace con toda la humanidad. Pero es un ejemplo de lo que Dios ha hecho, y así como ha hecho con ellos, lo está haciendo con todas las demás naciones, que el que también ha visto el video, pues va a entender que somos parte de esas ovejas, que estábamos perdidas, pero que somos desde el principio elegidos por Él. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 7, 7, 8. Dice, Yahvé puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino que por el puro amor de Yahvé a nosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Yahvé con mano fuerte y os redimió de la casa de la esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto. Aquí que nos dice la palabra, y ya empiezan a ver como que dice Yahvé, ¿por qué dice Yahvé? ¿Cierto? Así dice el original, y no es la pronunciación exacta, pero como dice, cada vez que uno se refiere al Señor, y cada vez que uno dice el Dios, ¿no es cierto? Decía ahí, el Señor, dice en la otra versión. Uno le llama Jehová, otro Yahvé, o sea, no tenemos la pronunciación hebrea original nosotros, los latinos, ¿no es cierto? Pero como decía, era un nombre que ni siquiera se atrevían a pronunciar, y eso se conoce como el tetragramatón. Son puras letras que a veces no es fácil de pronunciar. Y ellos mismos no se atrevían a pronunciar el nombre de eso. Era cada vez que se nombra esa palabra, casi que hay que postrarse. Así lo hace el pueblo de ellos. Nosotros hacemos, ay, sí, Señor, mi Dios, y como que somos muy relajados en eso. Estos días hasta nos daba temor hablar del Señor. ¿Sí?
¿Sí les pasó a algunos de ustedes, los que están metidos en el cuento? Cuando uno sabe de dónde viene la palabra Señor, o cómo lo han traducido, y uno dice, Baal, Señor, y uno dice, miércoles. Cuando digo Señor, ¿a cuál me estoy refiriéndome? ¿Sí o no? ¿No les pasa eso? Entonces empieza uno a entender por qué no es tan fácil llamarle Señor. Y hay unos que están haciendo cara así como que... Pues sí, nos estamos metiendo a conocer unas cosas que hasta el momento no conocíamos y lo manejábamos. Y digo, hay un despertar del Señor, empezar a mostrarnos su voluntad. Y eso nos pone a cambiar muchos conceptos que hemos tenido hasta el momento, pero que nunca es tarde para corregir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí ve que una de las traducciones le dicen Señor, y bueno, lo toma uno así, pero la palabra normal. ¿Y a qué me refiero con esto? Que uno decía, el pueblo escogido era el pueblo hebreo. Pero nos damos cuenta que todos somos escogidos, todo su pueblo que ha sido distribuido a través de todas las naciones del mundo. Y seguimos siendo escogidos, ¿cierto? ¿Escogidos de qué? De librarnos del castigo eterno. Ese fue lo que Él escogió, que fuéramos a través de ¿quién? De su Hijo, ¿cierto? Y nos ha dado la palabra para que conozcamos su voluntad. ¿Qué sucedió en esta iglesia de Tesalónica? Ellos recibieron la palabra. Acuérdense que inicialmente, ¿a quién habló Pablo cuando estuvo en Tesalónica? A los judíos. Siempre les hablaba inicialmente a los judíos en las sinagogas. Por ahí siempre empezaba su ministerio. ¿Por qué? Porque ellos conocían todo el antiguo pacto y podían entender perfectamente lo que les esperaba en el nuevo pacto. ¿Sí? Era una renovación del pacto diciéndole, mira, aquí ya se cumple lo que estaba aquí hablando en el antiguo pacto. Aquí está el Señor, que tanto estamos esperando, el Mesías que estamos esperando, ya está acá. Y por eso era muy fácil llegarle a hablar al pueblo hebreo. ¿Me explico? Para ellos debería ser demasiado evidente. Sin embargo, la palabra dice que para los de la tribu de Judá estaba velado el conocimiento. Entonces muchos de los que estaban ahí, como decía, no recibieron la palabra, no la entendieron, estaba velado el conocimiento. Pero para el resto, sí. Y esa es la iglesia que estamos estudiando, la iglesia tesalónica, que es la iglesia ejemplar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué hicieron ellos? Recibir la palabra, y eso es fundamental. Por ahí empieza toda iglesia. Si no está fundamentada la palabra, nada que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos decía ahí? En el versículo 5. Dice que las buenas nuevas que os dimos, o sea, la palabra del Señor que les dimos, no se ha convertido para vosotros en una cuestión tan solo de palabras. ¿Estamos de acuerdo? En el versículo 5 del 1 Tesalonicenses. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí dice así? Entonces, que las buenas nuevas o el evangelio, que es lo mismo que os dimos, no se ha convertido para vosotros en una cuestión tan solo de palabras, sino además de poder, de Ruach Hadokesh, y la total convicción, de la misma manera que vosotros sabéis, por ustedes a vosotros cuando estuvimos con vosotros. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí la palabra? Que recibieron la palabra. ¿La iglesia recibió palabra? ¿Sí? Si no, muy bien que hubiera sido ejemplar, ¿no es cierto? Dice que la recibió con profunda convicción. ¿De quién era la convicción? De los que les transmitían la palabra, ¿cierto? Pablo, Timoteo, eran personas que estaban convencidas. Como decía la charla esta, no era por casualidad que yo escogiera a Pablo. Pablo era un rabino, conocedor de la palabra totalmente, ¿cierto? Entonces él podía hablar con autoridad y decir, mire, yo conozco la palabra, a mí no me vengan a traer cuentos. Esa misma palabra que ustedes se supone que conocen, es la que yo les estoy hablando diciéndoles, mire, este es el Mesías, ¿sí? Y ese es el que le presento y estoy convencido. Era tal su convicción que él fue abierto sus ojos de estar persiguiendo a esta gente que creía él que era una amenaza de la palabra. Se dijo, pero ¿cuál amenaza? Si esta gente lo que está es cumpliendo la palabra. Y por lo cual yo también voy a dejar de perseguir a estos cristianos, sino que me voy a convertir en un fiel seguidor de Jesús, porque este es el Mesías. Y cuésteme la vida, cuésteme azotes, cuésteme lo que me cueste, esta es la verdad. Y eso es lo que él transmitía y él lo hacía con convicción.
¿Cuánto nos falta a nosotros de convicción, a nosotros de dar nuestra vida por eso? Es una pregunta que cada quien debe hacerse, ¿no es cierto? En el momento que aquí digan, vamos a perseguir a todas las iglesias cristianas a ver quiénes están convencidos de dar su vida por eso, ¿no es cierto? Puede pasar en cualquier momento y va a pasar donde ya nos podemos reunir aquí tranquilamente sin escondidos, ¿cierto? Y como decíamos, cada vez que entendamos que nosotros somos parte de ese pueblo hebreo que ha sido perseguido por el mundo, ¿sí? Que por decir, simplemente porque la gente lo identifica como judío, como hebreo, ya con eso es merecedor de discriminación. Nosotros vamos a ser parte de eso también, cuando nos identificamos ya como judíos, como hebreos también. ¿Sí se han dado cuenta de lo que significa eso? Uno dice, no, esos pobres los persiguen, no, es que nosotros también nos deberían perseguir por lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta gente estaba convencido, y esto viene de la palabra plerofobia, que es una confianza completa, plena, certeza, certidumbre. Ese es el evangelio que tiene poder. ¿Quién les da ese convencimiento? ¿Quién es el que convence de la palabra? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Sí? ¿Y qué decía por qué la gente también les creía a ellos? ¿Por qué la gente convencía aparte de lo que el Espíritu les mostraba? Porque decía, esta gente está viviendo y lo hacían por ellos, por amor a ellos. Sentían el amor, unas personas que, como digo, con sacrificios viajaban, mostraban que estaban convencidos, pero además lo hacían por amor a estas personas. No le importaba, decía, si yo nos trajo aquí, no importa los que nos cueste, lo hacemos por ustedes. Y llevaban una vida coherente, lo que hablaban con lo que actuaban. ¿Sí? Eso fue una de las características de esto, y es lo que él les dice, nosotros hicimos por ustedes. Eso era una transformación que sucedía en la gente que predicaba. La gente los conocía como era antes. Y decía, estas personas definitivamente han sido transformadas y nosotros también queremos ser transformados como ellos. ¿Cuántos de nuestros personas que nos rodean han visto esa transformación en nuestras vidas? Pregunto yo. Porque la gente quiere ser transformada en el fondo. Se sienten mal. Y dice, oye, yo quiero ser transformada como esa persona. Eso era el testimonio que estas personas hacían. No solamente hablar por decir palabras, sino que mostraban el testimonio de que habían sido transformados. Y la gente por eso también empezaba a transformarse a través de la palabra que daban ellos. Decía, si pudo con este, ¿cómo no va a poder conmigo? ¿Sí? Seguramente aquí muchos dicen, no, pues yo no era tan malo, ¿cierto? Y de pronto no se nota tanto la diferencia. Ese es el concepto de muchas personas. No, yo era buena persona. Mire, la gente que vive alrededor suyo sabe que usted ha sido transformado, por muy bueno que usted pareciera. Dios empieza a pulir cosas que uno nunca se imaginaba, o que pensaba que podían estar bien. Pero la gente está viendo esas transformaciones. Uno no puede hablar de que me convertí sin haber sido transformado. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber cambios en las personas. Si no, ¿para qué salvación? Si fuera por obras, por ser buena gente, pues muchos serían salvos sin necesidad de la transformación que el Señor habla. ¿Sí? Entonces absolutamente todos tendrán que ser transformados para llevar una vida coherente con la palabra. Y aquí nos dice que eran imitadores, ¿no es cierto? El versículo 6. Vosotros os convertisteis verdaderamente en imitadores ¿de quién? De nosotros y del Señor. Sería un poco creído Pablo decir que eran imitadores de él, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque era un fiel seguidor de Cristo. Y la idea es que nosotros, la gente, también seamos seguidores de Cristo para que la gente nos vea como un ejemplo a seguir, como una imitación. ¿O no? Él no estaba diciendo mentiras, decía, ustedes han sido imitadores de mí porque era lo que veía la gente, lo que podía palpar, lo que podía ver a primera vista, pero ellos eran, ¿qué? Imitadores de Dios. Como decía el mismo Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia voluntad, yo hago toda la voluntad del Padre. Y el que quiera conocer al Padre, me tiene que conocer a mí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, nosotros no podemos llegar a conocer la magnitud de Jehová, de Yahvé, de ese Dios, porque es demasiado grande para nuestra mente. ¿Me explico? Entonces, por eso el Señor también nos puso a Jesús para que lo conociéramos a Él y dijéramos, a través de Él puedo conocer a Dios, de lo que Jesús hacía.
pero también nos puso a nosotros, ¿o no? Para que la gente conozca a Dios a través de nosotros. Nosotros somos reflejo de Dios. No parecemos, ¿no es cierto? Somos un mal espejo. Un pálido reflejo del Señor muchas veces. Pero esa es la función nuestra. Nosotros tenemos que ser luz como nuestro Padre es luz para las personas. Esa es la misión de esta iglesia y por eso fue ejemplo para muchas personas. Esta iglesia fue ejemplo. La gente veía esa iglesia y decía, oye, esta iglesia tiene al Señor. ¿Cómo empezó en el capítulo? Que es una iglesia en Dios Padre, en Dios Hijo. La gente podía ver que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Y era por qué? Porque la gente vivió una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces sí era un reflejo, ¿no es cierto? ¿Y Pablo era un reflejo del Señor? Claro que sí. ¿No es cierto? Y ellos, si ustedes han sido imitadores míos, así como del Señor, ¿no es cierto? Esa es nuestra confianza, nuestro meta a seguir. ¿Debemos seguir líderes? Sí. Dios ha puesto líderes a través de todas las naciones, no para que los exaltemos a ellos, sino para que tomen un ejemplo de vida. Es una responsabilidad del líder el saber que mucha gente lo está viendo. ¿Sí o no? Es una responsabilidad enorme. Pero el pueblo de Dios ha sido llamado para ser, ¿qué? Cabeza y no cola. Es una responsabilidad solamente de que para aquí al frente. Hoy estoy yo aquí al frente, pero ustedes están al frente de sus familias, de sus hijos, de sus vecinos, de sus empleados. Y ustedes son líderes en cada área donde el Señor los ponga. Y ustedes son llamados a ser ¿a qué? Pronto imitadores míos y están hoy aquí. ¿Sí? Si yo soy imitador de Dios, si yo no hago las conforme a las cosas como el Señor dice, ni me sigan ni vengan acá. ¿Me explico? Eso es lo que el Señor dice. Pero igual, ustedes tienen que ser imitadores del Señor. Y la gente diga, oiga, esta gente ha sido transformada, esta gente vive conforme a la voluntad del Señor, vive obedeciendo al Señor. Yo quiero ser un ejemplo, quiero ser como esa persona. ¿Está mal pretender eso? ¿Cierto que no? Porque el Señor es humildad y también los líderes deben ser humildes en eso. No creerse que están por sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos 13, 17, 18. Y la vez pasada hablábamos un poco de esto que decía, no nos adelantemos porque el Señor hablaba aquí sobre este tema. Dice, obedeced a vuestros líderes, porque ellos cuidan de vuestras vidas, como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que convertidlo en una labor gozosa para ellos, no en una queja, porque eso no sirve para nada. Continuad orando por nosotros, porque estamos seguros de tener una clara conciencia y deseamos comportarnos como es debido en todo lo que hacemos. Fíjense lo que habla de este libro de Hebreos. ¿Ah? A los líderes hay que respetarlos. ¿Por qué? Porque ahí los puso el Señor. ¿Sí? Estamos de acuerdo con ellos, nos guste o no nos guste, pero dicen así la palabra. ¿No es cierto? Pero dice, oren por ellos, dejen de estarse quejando, todos somos, estamos en un proceso. Todos tenemos equivocaciones. ¿Sí? Pero el Señor ha puesto líderes, dice, deben respetarlos, deben honrarlos. Aquí en la otra versión dicen, deben sujetarse a ellos, y la gente esa palabra de pronto no les gusta mucho. Pero lo que le dice es, deje de estarse quejando de ellos. Más bien ore por ellos, ¿no es cierto? Ore por todos los líderes que Dios le ha puesto al frente. ¿Para qué? Para que tengan una buena conciencia y se porten honradamente en todo. Eso es lo que la función de todo a los que tenemos líderes en alguna parte. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que dice Pablo más adelante, 1 Corintios 11:1. Dice, imítenme a mí, como yo imito, dice, yo mismo intento imitar al Mesías, dice en la otra versión. Dice, intentad imitarme a mí, así que como yo mismo intento imitar, ¿a quién? Al Mesías, a Jesús, el Cristo. En la parte B del quinto dice, estamos en el versículo 5.
En Tesalonicenses, sí. De modo que aunque pasasteis por enormes tribulaciones, y esa es la parte que a la gente no le gusta, era la iglesia de Cristo, ¿cierto? Obedientes, queriendo hacer la voluntad de Dios, pero la gente olvida que se pasa sufrimiento al seguir de Cristo. Esta iglesia pasó persecuciones, ¿sí? Conflictos, aislamiento. Imaginen una iglesia de una ciudad donde la gente tenía un Dios para cada cosa, que tenía la certeza de que si no adoraban bien al Dios de lluvia, por decir un Dios, iba a haber sequía, y que si había sequía no había alimentos, y si no había alimentos había hambre, y si había hambre, ¿cierto? Y viene alguien a decirle, ¿sabe qué? Dejen de adorar a ese Dios lluvia, ese Dios no existe, no sirve para nada, el único Dios verdadero es este. Y la gente diría, ¿cómo así? O sea, usted viene a decir ahora que no oremos al Dios de lluvia, y si no llueve, nos vamos a morir de hambre. ¿Sí o no? Y la gente le ponía fuera de las cosas, y alguien viene a decirle, ¿sabe qué? Deje de tenerle fe a esas cosas. Al único que le tiene que tener fe es a este Dios. ¿No? Pasa con lo mismo en la actualidad, si eso lo pasamos al plano actual. La gente ayer, antier, el día del atentado, ¿por qué me salvé? Porque pues yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe. Es lo que decían en el testimonio. Yo soy vaina del Señor de los Milagros de Buga. Entonces por eso me salvé. Y uno le dice, ¿sabe qué? Si no lo salvó. ¿Que no me salvó? Ay, mejor dicho. O sea, es la misma situación. O sea, cuando uno le dice la verdad, la gente dice, no, ¿cómo así me vienen a mí a quitar lo que yo le tengo fe, lo que le he querido toda la vida? Usted es una amenaza para mí. Si a mi pueblo le pasa algo es porque usted provocó esto, que dejáramos de adorar a ese Dios. ¿Sí o no? Entonces este pueblo fue valiente al decir, ¿sabe qué? O sea, dejamos de creer en todos los dioses, que tenemos un Dios para cada necesidad, el único Dios verdadero es este, porque nos convenció el Espíritu Santo de que es el único Dios. Y que el Mesías, el libertador que nos estamos esperando, ya nació, ya murió, resucitó. Y está vivo. Pero está en los cielos. ¿Cierto? Ese es el mensaje que ellos estaban hablando. Pero para la gente que recibía ese mensaje era valiente decir, oye, yo voy a seguir a ese. Voy a cambiar todos mis dioses por este Dios. ¿Eso qué le significaba? Que iba a tener un conflicto en las familias. O sea, cualquiera de la familia que viniera a hablar de ese Dios diferente, lo normal era que lo sacaran de la familia. Que lo persiguieran, que lo aislaran por lo menos. O sea, no lo queremos parte de nuestro pueblo. ¿De quién era eso? De valientes, de que seguir a Cristo. Y esta iglesia que había pasado sufrimiento, decía ahí la palabra. Porque decía, aquí no, el Señor nos prometió que nos iba a librar del sufrimiento, al contrario. Decía, pasasteis por enormes tribulaciones, decía el versículo B. Y eso es lo que el Señor nos promete, que vamos a tener persecuciones. Entonces, la fe siempre es probada, eso sí tenemos que tener claro. ¿Cómo se prueba? Precisamente a través de las tribulaciones, de las pruebas. Y la persecución es una de las formas. Como le decía, ahí se sabe quién verdaderamente cree. Si mañana sale un decreto presidencial, como pasa en muchas situaciones, que cualquiera que tenga la palabra del Señor puede llegar a ser condenado a muerte. A ver, aquí se sabe quién es el que verdaderamente tiene fe en Cristo. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Va a pasar? Seguramente va a pasar. Cada día, entonces precisamente si no estamos fortalecidos cada día en la fe, pues el día que sale un decreto de esos, mucha gente va a empezar a dudar. Que le vamos a matar sus hijos. Y la gente, no, mis hijos no. ¿Sí? Eso puede llegar a pasar como sucede en la actualidad en muchos países. Oía estos días precisamente del tema de lo que está sufriendo en este momento las iglesias en China. Salió un decreto hace poquito. Porque vieron que mucha gente estaba yendo hacia las iglesias cristianas y ya hace 15 días creo que salió un decreto contra las iglesias cristianas. Y ahí la gente empezó a esconderse, están reuniendo de cada día más escondidos.
no dejan de su palabra, pero les toca protegerse, ¿sí? Y no dejan de estudiar la palabra. Como digo, otra vez volvió a las alcantarillas, como antes lo hacían. Aquí, hace muchos años, no sabemos lo que es eso. Pero no estamos exentos de que algún día pase, ¿sí? Como pasa en Cuba, aquí cerquita en Venezuela. Eso está pasando, ¿sí? Y sin embargo, tenían alegría. Y eso es algo importante que veamos de esta iglesia. Había alegría. Entonces dice, recibiste la palabra con gozo del Ruach HaKodesh. Dice la palabra con... ¿Sí o no? ¿Sí está ahí su palabra o no? ¿O estoy hablando de otra Biblia? Recibiste la palabra con gozo. ¿Sí? ¿Sí están conectados o no? Y uno dice, en medio de esas dificultades, en medio de persecución, en medio de esas amenazas, ¿tienen alegría y gozo? ¿Sí? ¿Es fácil? No es fácil. ¿Quién da ese gozo? Solamente el Espíritu Santo. ¿El fruto del Espíritu es qué? Amor, gozo, paz. ¿Cierto? Eso lo da solamente el Espíritu Santo. Y eso tenemos que ser claros. Uno decir, no, pero que me amenacen, que me metan a la cárcel, que me quiten los bienes, que le hagan algo a mi familia y estar gozosos. ¿No es normal? ¿No es cierto? Eso no es normal para las personas. Y la gente veía en eso, que a pesar de los sufrimientos, a pesar de las tribulaciones, esa iglesia estaba, ¿qué? Gozosa. Y eso es un testimonio y algo que debemos nosotros mostrar en medio de las pruebas. De así se reconoce un cristiano. Yo les contaba un poquito el testimonio estos días de las dificultades que hemos tenido en el trabajo. Esas dificultades ya las hemos vivido, habíamos vivido en otra época de nuestra vida. Y esa época fue un estrés y un sufrimiento. Y ahorita todo el mundo nos pregunta y estamos tranquilos. No nos ha quitado la menor inquietud estos días. Y yo decía, esas pruebas nos muestran que estamos madurando en el cristianismo, de que dependemos del Señor. No dependemos de un trabajo, no dependemos de un equipo, no dependemos de nada, sino de ¿quién? Del Señor. Y cuando uno tiene la fe puesta en Él, está tranquilo. Así pierda el trabajo, así pierda un negocio, así pierda lo que sea. Si estamos en la mano del Señor, estamos en paz y en tranquilidad. ¿Y ese gozo quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y cualquier prueba que usted tenga en la vida, tenga cuidado de no perder ese gozo, sino estar en la paz del Señor. ¿Está bien? Modelo de iglesia entusiasta. ¿Por qué era entusiasta esta iglesia? Mire lo que dice el versículo 7. Por lo que habéis convertido en un pueblo, en un ejemplo para los creyentes en Macedonia y en Acaya. Decía el versículo 7. ¿Sí o no? Entonces, esta gente había sido convertido en un ejemplo para los creyentes, no solamente en esa ciudad de Tesalónica, sino ¿para quién? Toda la región de Macedonia, en Acaya también, donde también fue Pablo, que también lo fueron a perseguir allá. La gente creía que por seguir a Pablo iban a salvarse de conocer el Evangelio. ¿Y Pablo qué hizo? Pablo le tocó irse a Grecia, ¿pero qué? Quedó una iglesia, con lo poco el tiempo que estuvo ahí, que era un ejemplo para toda la región. No dependía de Pablo, sino que la palabra ya no la transmitía Pablo, sino la transmitía el testimonio de esta iglesia. Y era una iglesia entusiasta de compartir con los demás amigos y vecinos, que es algo que nosotros debemos tener, animar a otros en la fe. Caemos muy frecuentemente a veces en criticar a otras iglesias, ¿no es cierto? A otros hermanos que porque hacen las cosas diferentes. Y en vez de criticarlos y ver sus defectos, lo que vemos, ¿cuál es nuestra función? Animarnos unos a otros, ser entusiastas de que por lo menos están escuchando la palabra. A veces a uno le invitan de la iglesia católica, de un grupo, y uno dice, oiga, si están estudiando la palabra, qué bueno, ¿no es cierto? Y si puedo compartir con ellos y mostrarles cosas que de pronto desconocen, qué bueno. En vez de estarles buscando defectos y cosas que todavía hagan. Lo que hacía esta iglesia era, ¿qué? Animar a los otros. Decir, oiga, esto no es fácil, pero ¿qué? Cobren ánimo. Esto tenemos que edificarnos para entre todos trabajar para que la palabra se difunda más rápido.
Ese es nuestro papel. ¿Estamos de acuerdo? Ser entusiastas en esto. Porque esto definitivamente es lo que transforma y salva a las personas. Hebreos 10:24. Dice, y continuemos prestándonos atención los unos a los otros. ¿A fin de qué? De estimularlos en el amor y las buenas obras. Eso es lo importante. Hoy me decía, de pronto algunos hoy se fueron, que los que no vinieron, de pronto se fueron para la marcha. ¿Sí? Y qué bueno que estén en la marcha y estén dando una manifestación. Pero dice, la iglesia de Dios debe estar orando, ¿no es cierto? Para que la paz llega y la paz, ¿cómo llega? A través del conocimiento del Señor. No va a llegar de otra manera. Y para poder compartir la palabra nos debemos preparar para eso también. Conocer la palabra, ¿para qué? Para poderla transmitir en forma adecuada. Entonces hoy las iglesias deberían estar bien llenas con el deseo de ¿qué? De conocer la palabra para poderla compartir con otros. Y estimularlos a las buenas obras, estimularlos a que crean y se sigan edificando en la fe. Eso es lo fundamental. Entonces, esto es lo que hace esta iglesia, estimular en el amor y las buenas obras, orando por los vecinos, orando por los amigos, ¿no es cierto? Por todos los que ese es lo que hacía esta iglesia. Decía el versículo 8, porque el mensaje fue divulgado por vosotros, no solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes, que fue conocida vuestra fe en Dios. El resultado es que no necesitamos decir nada, porque ellos mismos cuentan acerca de vosotros, la manera en que nos recibisteis. Es un poco de exageración, un poquito de Pablo, como decía, no tenemos ni que hablar, pero yo no me imagino a Pablo callado, yo creo que él nunca dejaba de hablar, pero lo que estaba diciendo, oiga, la gente cuando llegamos ya a los sitios de estas regiones, ya la gente hablaba era de ustedes, del ejemplo que ustedes habían sido para ellos. ¡Qué rico! Que la gente diga, oiga, esa iglesia hace las cosas bien, cómo ama, cómo conoce la palabra, cómo nos comparte. ¿Sí o no? Antes de cualquier otro, esperamos que un evangelista venga de otro país a hablarles, porque mucha gente dice, ay, ojalá venga tal evangelista por allá, que a veces sí le creen. Y cuando llega ese evangelista y diga, mira, yo no tuve ni que hablar, aquí todo el mundo aquí hablaba de la pequeña manada, por decir un ejemplo. ¿Ah? Sí, o sea, ¿qué tal que trajera a alguien a Cartagena? ¿No? Aquí no tenemos ni que hablar porque ahí estaba todo el mundo hablaba de la pequeña manada como tronco de iglesia, para hablar en términos muy locales, ¿cierto? Que digan, tronco de iglesia esa, la gente allá eso ama, la gente vive compartiendo la palabra, son entusiastas, nos invitan a conocer al Señor y hemos hablado y conocido por ellos. ¿Ah? ¿Sí? Ya eso es lo que era esta iglesia de Tesalónica y es lo que debemos apuntar. Cuando decía que divulgaba, dice ahí, porque el mensaje fue ¿qué? Dice la otra versión. ¿Cómo decía la versión internacional? Hoy como que están en otro capítulo, no sé. No, ahora quedaron confundidos con las dos versiones. Porque el mensaje es ¿qué? El versículo 8. Partiendo ustedes, Reina Valera. ¿Reina Valera qué dice? Reina Valera. Cualquiera. Por partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también. Entonces, ve que también dice divulgado, ¿no es cierto? Yo miraba la palabra divulgado y es básicamente hacer eco o resonar. Eso quiere decir, ¿sí? Y el ejemplo más típico lo pone con la trompeta. ¿Cierto? La trompeta suena y eso queda las vibraciones ahí. Y eso es lo que básicamente esta gente hacía. O sea, hablaba de tal manera que hacía eco. O sea, llegaba, resonaba aquí, resonaba allá. O sea, por todos lados se escuchaba la palabra del Señor. Entonces, fíjense que ellos por donde iban, los de esta iglesia tesalónica a las demás regiones, se repetía. Todo lo que hablaban ahí, alguien lo repetía. Como había de entusiasmo esta gente que se pegaba. O sea, y la gente hablaba todo el tiempo de la palabra y hacía eco de la palabra de Dios. 1 Corintios 14:8 nos trae una figura de esto. Me gustó y si la trompeta o
el clarín, como dice en otra versión, emite un sonido que no es claro, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Cómo se anuncia el inicio de una guerra? Habitualmente, ¿cómo se hacía antes? Ahora no existe eso. Pero las personas que están en el ejército saben de eso, ¿cierto? Si hay una amenaza, cuando suena la trompeta, la gente se pone listo porque es la alerta, ¿no es cierto? Fue lo que no sucedió en la escuela de policía, nadie tocó la trompeta. Y por eso pasó lo que pasó. ¿Se dan cuenta de eso? Nadie. Ahora pueden haber alarmas electrónicas, tampoco fueron utilizadas. Y por eso pasó lo que pasó. ¿Cuál es la función nuestra? Que esa trompeta, que es la palabra del Señor, suene en forma clara, para que cuando el enemigo llegue, la gente sepa cómo reaccionar. ¿Sí o no? Para eso es la palabra. Para estar, ¿qué? Prevenidos. Y eso es lo que esta gente hizo, compartir como con trompeta la palabra del Señor. Entonces fíjense que hasta aquí nos muestra una función principal. ¿Cuál es la función nuestra? Comparándonos con la iglesia tesalónica. Bueno, ¿cuál es el ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer? Divulgar la palabra, ¿cierto? Con fe, con amor, con esperanza, ¿no es cierto? Pero aquí nos está llamando al evangelismo, sino tenemos que evangelizar. Entonces no solamente, como decía, soy elegido para conocer la verdad, ya la conocemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Compartir esa verdad para que otras personas también estén en esa elección de conocer la verdad y ser salvos. Entonces, ambas cosas van de la mano, no solamente quedarse uno a decir, yo soy elegido, soy el pueblo de Dios, soy la iglesia de Dios, pero quedarme callado. No, tenemos que hacer que todas las personas que estén a nuestro alrededor conozcan la verdad, en forma clara, como dice ¿cómo transmite la información en forma clara? Teniéndola clara en nuestras mentes. Entonces, por eso les decía, si no estudiamos, si no nos preparamos, pues podemos llevar mentiras y poder confundir a las demás personas. Pero si la tenemos clara, ¿por qué? Porque dedicamos tiempo al estudio, y de eso los insisto y les invito, la gente se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué no tenemos buen conocimiento? Porque no nos preparamos, no estudiamos. Entonces debemos de perder tanto tiempo mirando cosas que no nos alimentan para nada, y cada día estudiemos más la palabra del Señor y veamos la verdad. Porque eso, toda elección implica una responsabilidad. Y miremos al pueblo hebreo, si no fue así. El Señor los escogió a ellos, ¿para qué? Para guardar la palabra y que fuera transmitida por generaciones. Primero en forma oral, se la sabían de memoria y la transmitían a los hijos. ¿Sí? Primero fue una tradición oral y después, antes de que apareciera la escritura. Cuando apareció la escritura, y les vuelvo a decir, de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Así lo empezaron a hacer y hasta la fecha. Ahora lo traemos de izquierda para derecha, pero no importa. Es la palabra del Señor. Y tenemos que transmitirla. Que fiel y verdadera. Eso es lo importante. Entonces fíjense que esta gente lo hizo, pero tenía una gran responsabilidad. El día que lo dejaron de hacer, se les vino las penalidades encima. Cada vez que el pueblo hebreo se ha alejado de la palabra, tome. Porque el Señor les dio la elección de que ellos la guardaran. Pero si incumple eso, tiene que aguantar la persecución y tantas cosas que han tenido que soportar por desobedecer esa palabra. A nosotros pasa lo mismo. Si no hacemos lo que nos toca hacer, Dios nos va a pedir cuentas, como lo decíamos al principio. A todos nos va a pedir cuentas por lo que nos ha dado. Y si nos ha dado más, nos va a exigir más. Entonces, la elección implica una responsabilidad. Siempre he utilizado individuos para llamar del mundo a sus elegidos. Todo el mundo decía, ay, porque el Señor no da el trabajo. Así lo decidió hacer. ¿No es cierto? Ha utilizado personas como nosotros, más especiales que nosotros, ¿no? Con defectos, con virtudes, con debilidades, con todos los problemas que cada uno de nosotros tenemos, así ha utilizado a hombres. Esa responsabilidad es del ser humano. Todo el mundo decía, es que si nos hablaran en voz directa, la voz en voz directa, si nos habla aquí, estamos muertos. Te lo aseguro. Nadie podemos soportar esa presencia del Señor así, y por eso utiliza seres humanos. Y ahí está la responsabilidad nuestra. Nosotros somos esos individuos, como era la iglesia tesalónica.
Segunda Tesalonicenses 2:14. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como dice la otra versión. Él los llamó a esto por medio de nuestras buenas nuevas, para que pudieses tener la gloria de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Entonces, nos llama a todos. El Señor siempre viene llamando a través de ¿qué? De personas. Todos yo creo que tenemos testimonio de cómo conocimos al Señor. Utilizó a una persona. Aquí a nadie se le apareció el Señor, ni le mandó un ángel, ni nada para que lo convenciera. Todos conocimos al Señor a través de una persona que se atrevió, que tenía una vida de pronto ejemplar y nos llamaba la atención. Y vimos a esta persona, me gustaría ser como ella, vivir como ella. Alguien utilizó, ¿cierto? Nuestros padres, nuestras madres, no sé, alguna persona que estaba orando y utilizó al Señor para que nosotros conociéramos de su palabra. Y así nos tiene que utilizar a nosotros ¿para qué? Para que seamos eco de eso, de ese mensaje, y lo transmitamos a otras personas. Entonces Él nos vive llamando ¿qué? A través de personas. Dice, por nuestro evangelio. No era que nosotros, sea un evangelio de nosotros, sino que nosotros lo conocíamos, las buenas nuevas del Señor, y eso fue lo que transmitimos. Entonces vamos a la parte B del versículo 9, de 1 Tesalonicenses 1:9. ¿Qué pasó cuando se compartió ese mensaje? Y como os volvisteis a Dios, ¿de dónde? Como convertisteis de los ídolos a Dios. Mi esta versión dice, como os volvisteis a Dios de los ídolos. Para servir al Dios vivo. Hasta ahí nomás. No se me adelanten. Como dejaron de adorar ídolos. O como dejaron de adorar ídolos. O sea, uno a veces dice, yo no era idólatra. ¿Seguro? Uno o adora a Dios o adora a los ídolos. No hay otra opción. O sea, o adora a Dios verdadero o adora a un Dios falso. ¿Cuál es nuestro Dios falso? En lo que tú le tengas la confianza. O que puede ser la fe. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser los hijos, puede ser el esposo, puede ser la esposa, para que no se crea mucho, ¿cierto? Todo lo que uno tenga la confianza puesta en eso, como que es su vida, que sin ti me muero, ese es un Dios. Nosotros tenemos que depender ¿de qué? De el único Dios verdadero. Es solamente eso. Entonces todos, si no tenemos la fe puesta en Él, tenemos un ídolo. Y tenemos que dejar de confiar en Él y poder... Mire, como le digo, lo que le ocupe la mayor parte de su mente, gran parte del día, ese es su ídolo. Y ahí es lo que cada quien se tiene que preguntar, ¿qué es lo que pienso en el día? Porque mucha gente dice, yo tengo pienso en la comida, en el almuerzo que voy a hacer el día, y puede decir una señora. Y se la pasa pensando en la comida, o en qué se va a poner de vestido. Porque se confía de que esa ropa le va a dar seguridad y va a verse bien y la gente la va a tratar bien. O puede pensar estar todo el día en la comida, como si la comida fuera todo en su vida. En el deber. ¿Sí? Yo le diría, ¿y cuánto tiempo oras al Señor? Y no tiene que orar allá todo el día postrado, mirando al piso y dejar de morir a la familia de hambre. Pero sí puede cocinar y puede estar orando al Señor. O alabando al Señor. Y puede estar en su trabajo y estar pensando en el Señor permanentemente y hablando a la gente y diciéndole esto lo tengo por el Señor. O sea, ¿qué es lo que usted más pronuncia en el día? Y va a saber qué vale su Señor. ¿Me explico? Y si no lo hace, algún ídolo todavía sigue guardando. Porque como digo, esta gente era apasionada por el Señor. Eso es lo que la gente veía. Era entusiasta y por eso hablaban todo el tiempo de Él. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa para que reflexionemos nosotros. ¿Qué nos la pasamos pensando? ¿Qué nos la pasamos hablando? ¿Qué nos la pasamos haciendo todo el día? ¿Y a quién le servimos? ¿A qué Dios le servimos? Creo que es algo que cada quien debe autoevaluarse y reflexionar en esto. Entonces esta gente se volvió de esos ídolos a Dios. Como digo, ellos tenían un ídolo para todo, tenían un Dios de todo. Creían eso, pero ellos decidieron convertirse en adoradores del verdadero Dios.
Entonces, Efesios 2, 12, 13. Que en ese tiempo no tenían Mesías y que erais extranjeros en lo que se refiere a la vida nacional de Israel. Eras extranjeros a los pactos que representan la promesa de Dios. Estabais en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora vosotros que en un tiempo estuviste lejos, habéis sido acercados por medio de la sangre de Mesías. Aquí no se habla precisamente de esa condición de uno estar, o soy extranjero, que eso es lo que es ser gentil. Gentil que era extranjero o pagano, ¿sí? Y para nosotros mucha gente decíamos, nosotros somos gentiles. Ahora el Señor está mostrando que no somos gentiles. Somos del mismo pueblo escogido. Y si somos escogidos, somos hebreos. Porque cruzamos, nos convertimos de un lugar a otro, ¿sí? Y ahora tenemos otra ciudadanía. Ahora somos del pueblo del Señor, ¿sí? Entonces ya dejamos de ser gentiles. ¿Me explico? Y ahí para adelante hay unos versículos que vale la pena que ustedes los sigan estudiando en sus casas y nos van aclarando muchas de las condiciones de que el Señor nos está mostrando. ¿Me explico? Y por eso tenemos que identificarnos con ese pueblo, porque somos un solo pueblo para Dios. Ya no somos los de segunda clase, no somos los de los extranjeros, sino que somos el pueblo del Señor. Y no solamente su pueblo, sino la familia. Si ustedes se dan cuenta, cuando empezó a hablar Pablo, él los saluda como ¿qué? Hermanos. Y esa palabra hermanos, en hebreo y todo, es de la familia. Tenemos familia. Ya no solamente somos amigos, no solamente somos ciudadanos de un mismo pueblo, ¿sí? Sino que somos ¿qué? Hermanos. ¿Sí? Aquí no solamente somos vecinos, solamente somos cartageneros, solamente somos colombianos, sino somos hermanos, somos de la misma familia porque somos hijos de ¿qué? De Dios, del mismo Padre. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces que el Señor nos trajo, ya no somos extranjeros, sino que ahora ya no tenemos un pacto diferente, sino somos pactos de esa promesa y por lo tanto ¿qué? Tenemos esperanza. Cuando uno tiene un ídolo y ve que esos ídolos lo defraudan y lo decepcionan, se pierde la esperanza, ¿sí? Cuando la gente, les decía al principio de la charla, tiene la fe puesta en las autoridades militares para que nos defiendan del enemigo, de la guerrilla, de todo lo demás, y eso es lo que nos da la seguridad a nosotros, y los tratados de paz que firmen, entonces la gente confía en eso, que vamos a tener paz. Cuando eso falla, cuando elige un presidente para que nos saque de la pobreza, y de pronto nos pone más impuestos y hemos, pues no, ya perdimos la esperanza, ¿sí? Entonces todo se nos va al suelo. Y el Señor dice, yo soy tu esperanza, como hablábamos del principio. Ustedes son parte de un pacto que yo les tengo por la eternidad. Y ustedes van a estar conmigo y yo los voy a cubrir. Y uno dice, ¿ahora somos qué? Parte de esa esperanza, de ese pacto, de las promesas del Señor. Y si conocemos las promesas del Señor, ¿qué? Tenemos esperanza. De que si todas las ha cumplido, no las va a dejar de cumplir ahora. ¿Sí? Entonces, por eso les traigo este pasaje. Ya no somos ajenos a los pactos de la promesa. Esperanza y sin Dios en el mundo. Tenemos una esperanza, tenemos un Dios completamente real, y eso es lo que esta iglesia tenía. Primera de Pedro 1, 2, 3. Escogido según el conocimiento previo de Dios el Padre, y apartado por el Espíritu, por obedecer a Yeshua el Mesías, y por rociar con su sangre, gracia y shalom a vosotros en toda su plenitud. Ese es el saludo habitualmente en todas las cartas también, y en Pedro también lo utiliza. Hablábamos la vez pasada. Alabado sea Dios el Padre nuestro Señor Yeshua el Mesías, que de acuerdo a su gran misericordia ha causado que vosotros, por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías, de entre los muertos, nacieseis de nuevo a una ¿qué? Esperanza viva. Esa es nuestra esperanza. ¿Sí? Esa es la realidad. Dios lo estableció así. De que si seamos perdonados por la sangre de Jesús, que murió y resucitó, no digo, ¿qué más esperanza de saber que Dios prometió que iba a morir y a resucitar al tercer día? Y lo hizo. Entonces, ¿por qué vamos a dudar de eso?
Entonces, todos los que hemos conocido al Señor y que creemos que Él fue el que resucitó de los muertos y que nosotros vamos a resucitar también, tenemos la esperanza intacta de que hay una vida futura, de que va a haber una vida postrera donde el Señor va a darle a cada quien lo que se merece. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que nos habla la palabra, de que tengamos esperanza. En el Salmo 115, no lo voy a leer porque creo que estamos como ya cortos de tiempo, pero para que miren en su casa. Y habla de los ídolos, es un salmo dedicado a los ídolos, es muy claro. Y es increíble todavía cómo los ídolos se meten en nuestros hogares y la gente cree tanto en los ídolos. Y por ahí alguien contaba la historia de una persona que fabricaba ídolos de madera, de porcelana, de todos los tipos de materiales. Y deja a su hijo cuidándolos un día. Y se tropieza y tumba todas esas estatuas, se caen, se rompen. Y eso pues costaba bastante dinero. Cuando llega el padre le dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? Y dice, pues no me lo vas a creer, pero uno de tus santos de estos que tienen un mazo, empezó a darle mazo a todos los demás ídolos. Los acabó a todos. Le dice, ¿quién se va a creer ese cuento? Esos cojos no hacen nada, no sirven para nada, no hacen nada. Le dice, entonces, ¿para qué vende lo contrario? Usted está diciendo a la gente que hace milagros y que hace cosas. Ahora me dice que no me cree. O sea, ¿sí? Y pasa eso, son cosas que verdaderamente uno ve que son de madera, de eso, pero la gente le tiene toda la fe puesta en eso. No sirven para nada, y eso es lo que dice Salmo 115. Son cosas de madera, de porcelana, de barro, y la gente le pone la fe a eso. Pero ese no es nuestro Dios en el que creemos y que tenemos nuestra esperanza, sino el Dios, dice el versículo 9 de 1 Tesalonicenses 1, para servir al Dios verdadero, el que está vivo. Y eso es algo que lo tenía completamente la iglesia tesalónica. Creían en un Dios vivo, no solamente vivo, sino verdadero. La palabra que utiliza cuando pone servir es algo que todavía nos pega a nosotros cuando decimos ser esclavo. Cuando dice, lo tenemos ahí para servir a ese Dios vivo y verdadero, es ser esclavo. ¿Y qué mejor que ser ese esclavo? Como siempre hemos dicho. Así no nos guste la palabra. Que la gente dice, no, ustedes se vuelven ahí fanáticos, digan que somos fanáticos. ¿Cierto? No importa que nos digan fanáticos, no digan que somos esclavos de lo que creemos. Es que debemos ser esclavos de lo que creemos. O somos esclavos de ese Dios vivo y verdadero, o somos esclavos del pecado. Uno escoge. ¿Sí? Entonces, que la gente nos critique porque nos reunimos a estudiar la palabra, porque dedicamos tiempo, porque estamos hablando solamente de Él, que nos critique. ¿Cierto? Esa es la condición que uno tiene que escoger. Soy esclavo de ese Dios. Y me enorgullezco de ver a ese Dios como amo. Según de Corintios 6:16, nos recuerda, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y de los ídolos? Porque nosotros somos el templo vivo de Dios. Y como Dios dijo, tendré mi residencia en ellos y andaré entre vosotros. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que nos debemos orgullecernos, que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, que esté en nosotros, ¿no es cierto? Porque ese es el único que nos transforma y que nos hace vivir la vida que Dios quiere. Entonces, ¿somos salvos para qué? Para servir. ¿Sí? Tenemos a Dios que nos salva, pero Dios también que nos exige que seamos sus esclavos. ¿Para qué? Para que sirvamos. ¿Y cómo le servimos? Haciendo su voluntad y haciendo testimonio de los demás para que la gente más lo conozca. Y el versículo 10, con él terminamos. No vamos a profundizar mucho en eso. Dice, esperar a su Hijo, Yeshua, al que levantó a los muertos, que aparecerá en los cielos y nos rescatará de la ira venidera, del juicio de Dios. Y aquí lo último que nos deja el mensaje, no solamente debemos ser una iglesia entusiasta, sino debemos ser una iglesia ¿qué? Expectante. La mirada puesta en nosotros siempre está en la segunda venida, que es lo que creemos, ¿cierto? No solamente que nos vamos a morir y aquí se acaba todo, sino que estamos esperando todos los días que ojalá el Señor venga pronto.
La gente verdaderamente quiere que venga pronto, o todavía tiene cosas que hacer, o tiene que, ¿sí? O están muy ocupados. El anhelo es que ojalá venga hoy, ¿no es cierto? Pero si llega hoy, ¿y será que sí hice lo que tenía que hacer? ¿Sí hice el propósito para lo cual fui salvado? Esa es la pregunta. O deme un placito más para hacer lo que verdaderamente tengo que hacer. Porque eso es lo que frena a veces al Señor. De que por nuestra falta de comunicar las verdades, por falta de ser eco de la palabra que hemos conocido, mucha gente se pierde. Mucha gente se pierde. Ayer, no sé, esos 21 cuántos de verdaderamente fueron salvos y cuántos no. Y yo digo, de pronto llevó a muchos cristianos. Y qué bueno, porque estaban salvos. Pero los otros que no los llevó porque tenían puesta la fe en otros ídolos, de pronto no los llevó, no les salvaron fue por eso, sino porque Dios les dio la oportunidad de que alguien les hable y les diga, ese ídolo no los va a llevar a la vida eterna. ¿Sí? Y pronto por eso el Señor los dejó aquí y darles la oportunidad. Para que otra gente lo saque su mentira y le diga, esa virgen y esa cosa no le sirvió de nada. Lo que Dios le está dando la oportunidad es que lo conozca a él. ¿Me explico? Y nadie le habla. Y de pronto llega y una segunda oportunidad y ya no le da más tiempo. Digo, ojalá que esas personas que tenían puestos sus ojos en otros ídolos puedan conocer la verdad. Igual como en México, los 70 y pico muertos que estaban, ¿cierto? Y digo, ojalá se haya llevado a los que confiaban en él. No sé qué hacían robando gasolina, pero sí, pero no soy quien para juzgarlos. Pero digo, ojalá entre la gente que murió, porque estaba expectante, haya sido los que creían en él y ha dejado salvos a los que no lo conocen. ¿Para qué? Para que lo conozcan. Porque a veces vemos que los que mueren fue un castigo de Dios y resulta que no. De pronto fue el premio del Señor y se lo llevó porque ya habían hecho su propósito aquí en la vida. Pero los que se quedan son los que tienen la oportunidad todavía de conocerlo. Entonces uno tiene que estar esperando de los cielos al Hijo de Dios como iglesia. Hasta aquí, ¿qué podemos hacer de resumen de lo que una iglesia debe ser? ¿Qué hemos aprendido en el primer capítulo de Tesalonicenses? Primero que fue una iglesia elegida, es una iglesia que ha nacido de nuevo, que ha sido transformada, ¿cierto? Cuando uno dice ha sido elegida es que ha sido nacida de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo es una nueva creación, ¿cierto? Y que dejamos las cosas viejas, los ídolos viejos, todas las cosas que no servían para nada. ¿Para qué? Para servir al Dios verdadero. Entonces una iglesia también que ha sido ejemplar, que imita a la gente correcta, imita a Cristo, que hace la voluntad de Cristo y hace la voluntad de personas que Dios ha utilizado, ¿no es cierto? Entonces una iglesia que es ejemplo en eso también y que sirve que otros lo imiten a ellos. Es una iglesia entusiasta que vive tan entusiasmada que le comparte a los demás emocionadamente. ¿Me explico? Y por último, ¿qué? ¿Cuál es la última? A ver si anotaron, si pusieron atención. Nos falta una. Expectante. Una iglesia que está guardando la segunda venida de Cristo. Entonces, hasta aquí nos deja, ¿qué enseñanza nos deja la iglesia tesalónica? Que tenía sus virtudes, sus fundamentos en el amor, la esperanza y la fe, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Que era una iglesia nacida de nuevo, que era una iglesia que imitaba y servía de ser imitadora también de ella o ejemplar, entusiasta, y una iglesia expectante. Ojalá la pequeña manada sea ese tipo de iglesia, ¿cierto? Que vemos siempre la mirada puesta. Ojalá estuviéramos mirando siempre para arriba a ver a qué hora llega el Señor, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Bajo qué? Bajo conocer y practicar su palabra. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí?